Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Hoy nos adentraremos en el corazón de la Amazonía, el bosque tropical más grande del mundo y un pilar para la estabilidad climática global. Sin embargo, este ecosistema vital enfrenta una amenaza creciente y devastadora: la minería de oro, una actividad que deja a su paso una estela de degradación ambiental y graves impactos sociales. ¿Cuál es la verdadera magnitud de esta crisis que se extiende por 9 países? ¿Cómo la contaminación por mercurio amenaza la salud de los ecosistemas y de las comunidades indígenas? Y fundamentalmente, ¿qué estrategias se están desarrollando para entender, mitigar y buscar soluciones a este complejo fenómeno? Para analizar esta compleja problemática conversamos con Dubán Canal, secretario general de la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, un biólogo con una profunda trayectoria en la conservación de la biodiversidad en Sudamérica. Les invito a esta charla después de nuestro recorrido por la actualidad climática global. En Australia Occidental, los emblemáticos lagos rosados enfrentan una amenaza creciente. El cambio climático y la sobreexplotación de sal podrían hacerlos desaparecer. Estos espejos de agua, cuyos tonos fuchsia son obra de microalgas y bacterias, dependen de un delicado equilibrio de salinidad. Pero el calentamiento global lo altera. Lluvias intensas diluyen la sal, mientras la extracción excesiva favorece especies verdes que apagan el icónico color rosa. En lugares como Pink Lake y Lago Hillier, ya se ha observado la pérdida de pigmentación. La biodiversidad que albergan también está en riesgo. Para proteger estos tesoros, científicos proponen restauraciones salinas manuales. El mensaje es claro: preservar estos lagos es un llamado a conservar ecosistemas frágiles. La biodiversidad es una aliada clave frente al cambio climático, afirma la ONU en un nuevo informe. Restaurar bosques, manglares y humedales no solo protege especies, también mitiga emisiones, regula el clima y protege la vida humana. Los ecosistemas sanos funcionan como barreras naturales, reduciendo el impacto de inundaciones, olas de calor y sequías. Además, almacenan carbono y ofrecen alimentos, agua y medicinas. El informe subraya que invertir en la naturaleza genera beneficios sociales, ambientales y económicos. La ONU pide a los países integrar la biodiversidad en sus políticas y reforzar el financiamiento para soluciones basadas en la naturaleza. El mensaje es claro: cuidar la biodiversidad no es un lujo, es una estrategia vital para un futuro sostenible. En los paisajes helados de la Antártida, el guano de pingüinos se revela como un aliado inesperado contra el cambio climático. Investigadores han descubierto que las grandes colonias de pingüinos Adelia liberan amoníaco a través de sus excrementos. Este gas reacciona con compuestos del mar y contribuye a la formación de aerosoles, partículas que estimulan la creación de nubes. Estas nubes reflejan parte de la radiación solar, ayudando a enfriar la superficie y ralentizar el deshielo. Además, el guano aporta nutrientes que alimentan el fitoplancton, clave en la captura de dióxido de carbono. Aunque su impacto es local, este fenómeno demuestra cómo los procesos biológicos pueden influir en el equilibrio climático. Preservar estos hábitats es sostener mecanismos naturales que colaboran en la estabilidad del planeta. La cuenca amazónica, el bosque tropical más grande de la Tierra, es un ecosistema vital para la regulación del clima global y un santuario de biodiversidad inigualable. Sin embargo, este tesoro planetario enfrenta una creciente y devastadora presión: la minería de oro, impulsada por la demanda global y a menudo controlada por redes criminales transnacionales.
Esta actividad no solo es una de las principales causas de deforestación, sino que también contamina masivamente los ríos con mercurio. Esta fiebre del oro moderna deja una profunda herida en el corazón de la selva, amenazando la integridad de sus ecosistemas y la supervivencia de las comunidades indígenas y locales que dependen de ellos. La minería ilegal de oro es una crisis que trasciende fronteras. Nuestro invitado Dubán Canal nos ofrece una panorámica de la magnitud de este fenómeno en los 9 países amazónicos y las complejas consecuencias que desencadena. Estamos hablando de un fenómeno que por supuesto no es nuevo en la Amazonía, y cuando hablamos de la Amazonía no nos referimos solamente al caso de la Amazonía en Colombia, sino que está ocurriendo en los 9 países amazónicos. Esto por supuesto con consecuencias ambientales, en materia de salud pública, económicas. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que tiene muchas consecuencias, muchísimos impactos, difíciles incluso hoy en día de entender, de comprender hasta dónde alcanzan pues esta cascada de consecuencias que trae la minería ilegal de oro en la Amazonía. Entender esta crisis requiere mirar más allá de la selva. Se trata de un problema complejo que involucra redes criminales, violaciones a derechos humanos y motores internacionales que impulsan la demanda de oro, como la inestabilidad geopolítica. De un fenómeno que tiene que ver hoy en día, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar también de actores ilegales en los territorios, tenemos que hablar de redes criminales que van más allá de las fronteras de la Amazonía, tenemos que hablar de pueblos indígenas afectados, de comunidades locales afectadas también, tenemos que hablar de una cascada de impactos ambientales, algunos de ellos ya descritos y algunos de ellos ya cuantificados. Tenemos que hablar de impactos fiscales, económicos, tenemos que hablar de corrupción, tenemos que hablar, es decir, creo que de violaciones a los derechos humanos, de violencia, se trata de un fenómeno en ese momento muy complejo. Seguramente ahora entendemos que está casi que clasificado como la segunda causa de degradación de la Amazonía, y con unos motores internacionales que por supuesto no están contribuyendo a que el escenario pueda cambiar al interior del Amazonas. Tenemos unos precios del oro que se están comportando, es decir, que están en constante crecimiento. A los factores económicos y geopolíticos se suma el uso de sustancias altamente tóxicas como el mercurio, que agravan los impactos. Dubán Canal subraya la complejidad de un fenómeno que requiere múltiples aproximaciones y el trabajo articulado de diversos actores. Una demanda internacional por parte de muchos países que tradicionalmente han, diríamos, comprado oro, pero por parte de nuevos países que también están, diríamos, interesados. Un contexto global, por supuesto, con varias guerras en punta de lanza que exacerba la inseguridad y que invita a las personas y a ciertos países a guardar oro, a comprar oro como un símbolo, ¿no?, de seguridad en tiempos de incertidumbre. Entonces, sí, un panorama bastante retador, diríamos, que tiene que ver también con el uso de sustancias altamente tóxicas para la salud, no solamente de las comunidades, pues la salud humana, sino también diríamos, para mantener el balance ecológico y la integridad ecológica de los ecosistemas. Estamos hablando especialmente del mercurio, estamos hablando de un fenómeno difícil de resumir y difícil de abordar, ¿no?, que requiere múltiples aproximaciones, diversas lecturas, y que requiere pues el trabajo articulado de múltiples actores ahora. Para entender la devastación es clave conocer el proceso. La minería ilegal en la Amazonía se centra en la extracción de oro de los ríos. Nuestro invitado nos explica cómo se utiliza el mercurio para amalgamar las diminutas partículas de oro, un proceso que, aunque efectivo, tiene consecuencias nefastas.
Empecemos entonces por hacer una corta descripción de cómo ocurre este fenómeno. Claro, para quienes aún no están familiarizados con esta minería de oro ilegal en la Amazonía, bueno, se trata en principio de una práctica que está asociada a la extracción de oro de los ríos, es decir, lo que conocemos como la minería aluvial. Para esta práctica se pueden utilizar, digamos, existen eh, eh, muchas técnicas, ¿no? Desde técnicas ancestrales hasta técnicas, pero aquí estamos hablando que lo más importante es cómo asegurar que este oro se amalgama, cómo lo volvemos, ¿no? Cómo aseguramos que esto se convierte en una cantidad considerable, porque estamos hablando de un oro que se presenta casi a manera de, ¿no? Como en partículas muy, muy pequeñas. Para esa, digamos, aglomeración de este polvillo, se utiliza en principio el mercurio, una sustancia que está prohibida en algunos países. El caso en Colombia, por ejemplo, está prohibido desde el año 2018 el uso de mercurio en todas las actividades económicas. Una vez liberado al ambiente, el mercurio no desaparece, se dispersa por los ríos a grandes distancias y entra en la cadena trófica, bioacumulándose en los peces, que son la principal fuente de proteína para cientos de comunidades amazónicas. Esta es la sustancia con la cual se asegura, se cataliza ese proceso para asegurar, ¿no? La formación de las, digamos, pues de mayores concentraciones de oro. En este proceso, este mercurio es liberado, por supuesto, al ambiente. Eso significa especialmente, pues, ocurre en el agua. Esta liberación también pues afecta a los suelos, es decir, es un mercurio que se va concentrando en los ecosistemas. En ese proceso, diríamos, cuando pasa al suelo, pues allí hay un proceso de acumulación, pero cuando cae al agua, existen estudios que nos demuestran que este mercurio se puede transportar o lo podemos encontrar desde el punto de liberación hasta 100 kilómetros aguas abajo. Imaginémonos entonces como la magnitud del impacto que esto puede tener. Y este mercurio, cuando entra en contacto con algas, digamos, con bacterias, con microorganismos, es consumido. Estos microorganismos entonces hacen parte de una cadena trófica pues, ¿no? propia de los ríos. Y allí empieza entonces a acumularse y a magnificarse en el cuerpo, especialmente de peces. Cuando hablamos de estos peces, son pues la principal fuente de proteína para cientos de comunidades propias de la Amazonía. El mercurio utilizado en la minería de oro es un neurotóxico potente. Una vez en los ríos, las bacterias lo convierten en metilmercurio, su forma más peligrosa. Uno de los grandes desafíos para combatir la minería de oro en la Amazonía es la propia definición de ilegalidad que varía entre países. En Colombia, por ejemplo, la actividad es ilegal no solo por ocurrir en territorios protegidos, sino también por el uso de sustancias prohibidas como el mercurio. Bien, aquí estamos hablando entonces de conceptos que difícilmente se pueden, que en este momento diríamos los marcos regulatorios de cada país en pleno ejercicio de sus soberanías, no podemos emplear un concepto estándar para hacer referencia a la minería ilegal o ilegal en la Amazonía. Digamos, esto depende, por supuesto, de los avances en regulación y en el ejercicio propio de cada uno de los países. En el caso colombiano, claro, estamos hablando de claro, tenemos una minería ilegal que está asociada a la concesión de unos títulos, es decir, que está asociada a un proceso ¿no? establecido y regulado desde el Ministerio de Minas y Energía, es decir, la Autoridad Nacional. En este caso, lo que estamos hablando son operaciones que no están, diríamos que no son legales, y no son legales por varias razones. Primero, porque usan mercurio, una sustancia que por definición ya está prohibida en Colombia. A pesar de la complejidad, existen ventanas de oportunidad en el escenario internacional. Próximas cumbres como la COP de mercurio y especialmente la COP30 sobre cambio climático en Brasil se presentan como espacios cruciales para que los países amazónicos fortalezcan una agenda regional común. Ahí hay una oportunidad muy importante, especialmente
en lo que va corrido de este año y en las oportunidades que se vienen en materia de discusión de alternativas para resolver, ¿no? Y para afrontar esta situación. Hay un marco increíble de oportunidades. Está la COP6 este año, que es la convención justamente relacionada con el mercurio. Tenemos la COP30 en Brasil también, que vemos con muy buenos ojos y celebramos desde la sociedad civil como una oportunidad para que los gobiernos de los países amazónicos encuentren espacios para discutir, ¿no? y concurrir alrededor de cómo abordar esta problemática desde esa perspectiva regional. En esa línea, el gobierno colombiano está liderando una iniciativa ambiciosa: promover en la Asamblea de Ambiente de Naciones Unidas un nuevo acuerdo internacional vinculante para fortalecer la transparencia y la trazabilidad de minerales críticos para la transición energética, incluyendo el oro. Así que bueno, hay esfuerzos, hay intentos importantes, incluso mencionaría una oportunidad muy, muy importante que está avanzando en cabeza del gobierno colombiano desde el Ministerio de Ambiente. Se está tratando de promover, ¿no? De llevar a la Asamblea de Naciones Unidas, a la 7ª Asamblea de Ambiente de Naciones Unidas este año en diciembre en Nairobi. Se espera llevar una propuesta para tener un nuevo acuerdo internacional vinculante que contribuya a fortalecer la debida diligencia, la transparencia y la trazabilidad de los minerales críticos para la transición energética, incluyendo el oro. Es decir, ya se advierte la necesidad de avanzar, ¿no? Digamos, desde una mirada internacional que contribuya no solamente a entender la problemática en la Amazonía, sino que nos asegure una vinculación más directa y un diálogo mucho más directo, más transparente con aquellos países compradores. Es decir, no podemos hablar creo que hay un mensaje muy importante aquí, es que no podemos seguir hablando del oro amazónico como un problema que se mantiene en la Amazonía, sino que al contrario es un problema, es un fenómeno que nos vincula y que nos invita a establecer y a fortalecer la comunicación, el diálogo y el relacionamiento con países compradores, es decir, desde el momento en que el oro sale de la Amazonía hasta que llega a los países depositarios hay un gran camino, ¿no? Y ese gran camino está marcado por muchas preguntas que requieren una respuesta y que requieren esfuerzos compartidos entre múltiples actores ahora. Frente a este panorama, la estrategia de la Alianza Amazónica se centra en 3 ejes. El primero es seguir investigando para comprender mejor un fenómeno del que aún se desconocen muchas de sus dinámicas y rutas. Que nosotros tenemos una estrategia, en principio, un poco con este panorama, creemos que nuestros esfuerzos se deben dedicar, debemos un poco como encaminarnos a avanzar en 3 direcciones. La primera de ellas hay mucho por comprender, es decir, esta pequeña y somera síntesis que les presento, pues aquí hay muchas preguntas, casi que lo que estamos haciendo es acercarnos a ciertos territorios. La Amazonía es muy grande, no solamente en Colombia, sino en general. Entonces es necesario seguir avanzando en la comprensión de cómo se está comportando ese mercurio, cuáles son esas dinámicas de la minería, quiénes hacen parte o quiénes están promoviendo esta minería, cuál es su relación con los grupos que ejercen control territorial, cuáles son esas rutas, ¿no? Es decir, las preguntas aún siguen, muchas de ellas siguen sin respuesta y requieren, por supuesto, un trabajo urgente. El segundo eje de acción es el apoyo directo de las comunidades afectadas, especialmente en un tema tan delicado como la salud pública, buscando soluciones para atender a las personas con altos niveles de mercurio en sus cuerpos. Entonces trabajamos con comunidades para conocer cómo están estos niveles, cómo están estas concentraciones, y eso entonces nos lleva directamente a la segunda, diríamos, prioridad para la alianza, y es: una vez entendemos cómo está este mercurio en los lugares donde estamos trabajando, la pregunta es qué vamos a hacer para apoyar a las comunidades, fortalecer su gobernanza, extenderles invitaciones y alternativas también. Entonces, aquí estamos hablando de un tema de salud pública que es el que en ese momento más nos preocupa.
es decir, las concentraciones de mercurio en estas comunidades requieren, por supuesto, una atención por parte del sistema, diríamos, de salud. Y sin lugar a dudas estamos hablando de territorios en donde no solamente la Amazonía en su inmensidad, pues por supuesto que son territorios con grandes retos en materia de atención en salud. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que estas personas que resultan con estos altos niveles puedan ser canalizadas por el sistema de salud? ¿Qué tratamientos se pueden llevar a cabo? ¿A dónde hay que trasladarlos? ¿Qué tan informado están los agentes de salud de esta problemática y qué herramientas tienen para hacerlo? Nosotros no somos expertos en salud, pero estamos tratando de fortalecer esa colaboración con las autoridades locales, regionales, nacionales en salud en sus diferentes niveles y en sus diferentes misiones para asegurarnos de explorar, ¿no?, juntos cómo podemos atender esta situación. Esto diríamos que nos pone una tarea urgente, ¿no? El tercer pilar de esta estrategia es documentar los impactos diferenciales en cada comunidad para apoyar procesos legales de restitución de derechos y llevar este conocimiento a distintas instancias para incidir en el fortalecimiento de las políticas públicas a nivel nacional y regional. ¿No? O sea, creo que aquí hay una labor esencial desde la sociedad civil y es cómo lo vamos a abordar, porque es un problema en constante crecimiento. Luego también tenemos un componente fundamental y es cuando hablamos de todos los impactos, tanto los ambientales como los culturales, como los impactos en la salud, necesitamos documentar estos impactos y esta documentación es, por supuesto, estos impactos son diferenciales dependiendo de la comunidad de la que estemos hablando. Al entender ese valor diferencial de estos impactos, podemos contribuir a que estas comunidades avancen en procesos legales para la restitución de sus derechos. Y eso, por supuesto, vincula al Estado colombiano, vincula, por supuesto, a los causantes de esta problemática, y esa es una labor que también consideramos esencial. Hay una tercera, y diríamos casi que se desprende un poco de forma orgánica y natural de esta aproximación nuestra, y es el tercer componente, y que tiene que ver con cómo logramos avanzar en llevar este mensaje a diferentes instancias. Necesitamos avanzar en marcos, en el fortalecimiento de las políticas públicas, no solamente a nivel nacional, sino que entendemos que también hay que hacerlo a nivel regional. La conversación con Duván Canal nos ha mostrado la cruda y compleja realidad de la minería de oro en la Amazonía. Más allá de las cifras de deforestación, estamos hablando de una crisis que envenena ríos con mercurio, vulnera derechos humanos y amenaza la supervivencia de pueblos enteros. Sin embargo, frente a este panorama, la articulación entre la ciencia, las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil abren una vía para la acción. El llamado a la corresponsabilidad desde el consumidor hasta las naciones es ineludible para proteger este tesoro planetario. Así llegamos al final de esta emisión de Reporte Climático. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y les espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.